Bien, hemos terminado lo que es el 200 y 400, ¿no? ¿Qué dicen? Hemos llenado el No, el 400. 400 falta, licenciado. Solo el 200 hemos llenado ayer. El 200 nomás solamente. Muy bien. Ya. Con estos 400 les voy a volver a explicar cómo nosotros vamos a empezar a determinar, ¿ya? Bien. No tienen alguna duda de ayer, ¿no? Nada. Bien. Qué bien. Me, me complace mucho eso. Bien, vamos a ir dando lugar a lo que es ya, y abran lo que es su formulario, lo que es el IT del impuesto a las transacciones, que es el 400 ya versión 3. ¿Ya? Primeramente, nosotros ya sabemos que vamos a ir dando lugar a lo que es ya este 400, a lo que es el llenado de lo que es ya la cabecera del inciso A, ¿no? Entonces vamos a ir dando lugar a lo que es ya la cabecera y vamos a poner, bien, vamos a poner lo que es José Pérez, José Pérez Colques, ¿no? ¿Ya? José Pérez Colque, ¿ya? Y aquí ya sabemos nosotros que lo que aquí es el número de orden, ya da lo que es ya ¿no? Impuestos nacionales. Vamos a ver lo que es ya aquí el NIT, vamos a ver y vamos a poner su NIT, que es el número 32 42 53 53 70 10 70 10. Estamos haciendo de lo que es ya el mes, el periodo del mes de... ¿qué periodo estamos haciendo, jóvenes? Ahí denme. Febrero. De febrero, ¿no? ¿Ya? Del año, ¿qué año es? 2019. 2019. ¿Ya? Aquí el código, vamos a poner una X nada más. Folio, ya ellos ya enumeran. ¿Ya? El sistema ya te lo enumera. Y nos vamos a lo que es ya el B, que es la rectificación. Todos los formularios tienen lo que es la rectificación, que te da lugar y derecho como sujeto pasivo para poder rectificar, ¿ya? Y modificar, ¿ya? Alguno de los datos que tal vez te hubieses equivocado, ¿no? Para poder rectificar tenemos que poner el formulario que queremos rectificar, que este formulario sería el 400, qué versión es, ¿ya? Y qué número de orden es el que vamos a rectificar. Entonces, y aquí no ponemos nada porque aquí es el número de la resolución administrativa que Impuestos Nacionales te va a dar para poder ya, y si es que está aceptando lo que es la rectificación. Entonces, en ese sentido. Ahora vayámonos a lo que es el inciso C, que es la determinación del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente, dice, ¿no? Total ingreso, ya dice, bruto de vengado. Entonces, vamos a ir dando lugar a lo que es ya nuestro cálculo auxiliar. ¿Ya? Aquí vamos a poner nuestro cálculo auxiliar, ¿no? Cálculo auxiliar. ¿Ya? Y lo primero que vamos a poner es lo siguiente. Nosotros tenemos dos ventas, ¿no? Entonces, esas ventas significa lo que es ya dos ventas, aquí vamos a poner dos ventas, ¿ya? De mercadería,
de mercadería, que significa los ingresos brutos que nosotros tenemos. Entonces, de eso tenemos que pagar el impuesto a las transacciones. Por un lado tenemos 15.000, ya, sí, 15.000, y por otro lado tenemos ya 4.800. Entonces vamos a poner, por un lado tenemos 15.000, ya, más lo que es por el otro lado 15.000 o 4.800, que sería igual a lo que son mis ventas, que es de 19.800. 19.800. ¿Listo? Esto es facilito. Entonces, vayámonos a nuestro formulario, ¿ya? Y en nuestro formulario vamos a poner en el código 13, ¿ya? Vamos a poner 19.800. 19.800, ¿no? Aquí dice ingresos exentos, ¿no? O sea que están, ya pueden ser de donaciones, pueden ser, por ejemplo, de lo que es, pero no tenemos ingresos exentos, ¿no? O sea que no paga lo que es, ya no cobra lo que es, no cubre lo que es este impuesto. Entonces ponemos lo que es cero, ¿no? Cero, ya aquí. Ahora aquí dice, ya, base imponible del código 13, ya, menos el código 32. Entonces aquí nosotros vamos a poner cuánto sería. El código 13 tenemos 19.800, ya, aquí vamos a poner 19.800, ya, menos ya el código 32, que es 0. ¿Cuánto sería? Sería lo que es 19.800, ¿no? 19.800. Impuesto determinado, dice, ya, impuesto determinado, dice, ¿no? Lo que es el código 24 por el 3%, dice. Entonces aquí vamos a poner igual, ya, igual, ya, agarro este código, ya, y aquí voy a poner por el, ya, 3%, que es su alícuota de lo que es ya el impuesto ya a las transacciones. Entonces voy a poner lo que es y me va a salir 594 de 19.800, ¿ya? De 19.000, no me está aceptando esto. Bien, ¿ya? Entonces aquí ya 594. Bien, una vez que ha hecho yo lo que es mi inciso C, que es la determinación, ya, y la base imponible, ya, del impuesto, que es 594, ¿no? Ahora me voy a lo que es ya el rubro número 2, que es la determinación del saldo fiscal. Entonces aquí yo tengo lo siguiente, ¿no? El IUE pagado, dice, el impuesto a las utilidades, ya, de las empresas, ya, pagado a compensar, dice, la primera, ya, del saldo de la unidad. Eso es lo que les estaba diciendo en el formulario 400 de lo que es el código, ya, 619 del periodo anterior. No tenemos, en nuestro caso no tenemos eso, ya, no tenemos, ya. El saldo del impuesto determinado a favor del fisco, dice, el código 909 menos el código 664. Si hubiese para compensar, ya restamos, ¿no es cierto? Es igual que hemos hecho la compensación del IVA con el ítem, pero no tenemos del mes anterior. Entonces, automáticamente voy a decir, ya, que es 594 menos 0. Entonces, ¿cuánto me sale? Me sale igual, 594, que me sale signo positivo, me sale ahí, ¿ya? Pagos a cuentas realizados en declaración jurada y boletas de pago correspondientes al periodo ya que se declara, no tengo, ¿ya? Entonces voy a poner lo que es 0, ¿ya? Ahora aquí, saldo de pagos a cuenta, esto ya está, ¿no? A ver un ratito. ¿Ya? Este es otro. Pago a perdón, saldo de pago a cuenta del periodo anterior a compensar, dice, ¿no? Entonces, del 747. Si es que hubiese un saldo a favor del periodo anterior, entonces es 0. 0. Entonces, saldo por pagos a cuentas a favor del contribuyente, dice, ¿no? El 622, que es 0, más el 640, que es 0, menos el 1001, dice.
Entonces, ¿cómo voy a hacer? 0, ¿ya? Más 0, ¿ya? Menos el 594. ¿Cuánto sería? Menos 594. Entonces, como es signo negativo, ponemos 0. Correcto, ¿no? Saldo a favor del fisco, dice el código 1001 menos el código 622, ¿ya? Menos el código, ¿ya? 640. ¿Cuánto se hace? Vamos a hacer lo que es 594. 594, que es signo positivo. Correcto. Bien. Listo. Hemos terminado lo que es el rubro número 2. Ahora vámonos a lo que es el rubro número 4, que es la determinación de la deuda tributaria, ¿no? En el 11 dice el tributo emitido del código 996. Entonces, esto tenemos que copiar. El código 996 es 594. Entonces ponemos 594, ¿no? Ahora aquí dice la actualización del valor sobre el tributo emitido, dice. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a hacer lo que hemos hecho ayer, ¿no? Lo que hemos hecho y lo que hemos empezado a hacer ayer. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar lo que es mi formulita, ¿ya? De lo que es la actualización. Bien, ¿no? Este es mi fórmula, ¿no? Hemos visto, ¿ya? De lo que es ya el este. A significa la actualización, ¿ya? O también vienen a llamar, por ejemplo, otros el mantenimiento de valor, que es con las UVDs, o la expresión de valores también, ¿ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a agarrar esto, ¿ya? Es de lo que es mi tributo omitido. Y vamos a poner, para que se den cuenta, biencito, vamos a hacerlo ahora, el tributo omitido, ¿no? Tributo omitido, ¿no? Entonces, vamos a decir que este tributo omitido, ¿ya? Y vamos a ir reemplazando esta mi fórmula, ¿no? Reemplazando la fórmula. A es igual al valor, abro corcheta, llave, paréntesis, ¿ya? Signos multiplicadores, ¿ya? UFBs actual sobre las UFBs anterior menos 1. Entonces, yo tengo lo que es ya mi, ¿cuánto sería mi tributo emitido? Es 594, ¿no? Mi tributo emitido, ¿no? Entonces, automáticamente mi tributo omitido, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Ya? Entonces, mi tributo omitido, voy a empezar a agarrar esto solamente, ¿no? Esto. Entonces voy a decir de la siguiente forma, ¿ya? Si yo estoy pagando el 17, entonces esa va a ser el 17 de marzo, ese día va a ser mi UFB actual. Entonces del 17 de marzo es 1.90493. Entonces voy a poner 1.90493, ¿no? Y el anterior va a ser el día que yo tenía que pagar, ¿no?
Entonces, cuando ha fenecido mi plazo, ¿no? Que me ha dado lo que es impuestos. Entonces, es el 13 que tenía que pagar según lo que es ya mi último dígito de NIT. Entonces, voy a decir que es 1.90390. Entonces, voy a decir 1.90390. Entonces, eso voy a hacer. ¿Cuánto me sale? Sáquenmelo. Calculadoritas. Porque mi actualización ya es igual a ¿cuánto? 0.32, licenciado, sale. Ya 0,32. Entonces 0,32. Entonces, como es 0,32, hemos dicho, ya, del 0 hasta 49 centavos no se redondea. De 50 centavos hasta 99 centavos sí se redondea. Entonces voy a mi formulario. Entonces mi actualización sale 0,32. Entonces aquí voy a poner 0. Listo, ¿no? Y ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí dice interés sobre el tributo omitido actualizado. Entonces voy a hacer lo siguiente aquí. Ahí. ¿Ya? Vamos a empezar a determinar los intereses. Aquí vamos a decir, ¿ya? Es el interés, ¿ya? Del tributo omitido. El tributo omitido. Ayer les estaba diciendo, es el mismo procedimiento que se tiene que hacer, les estaba indicando, ¿no? Entonces vamos a poner lo que es ya la formulita. Mi formulita, que aquí me falta lo que es uno más. Uno más, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo que es esta fórmula. INT quiere decir interés, ¿ya? Igual es igual a qué? A TA quiere decir el tributo ya actualizado. Este es mi tributo omitido actualizado. Pero lo voy a poner de igual forma, ¿no? Que es 594 porque no ha habido actualización. Entonces vamos a poner 594. Me ha salido 0 en la actualización. Entonces, abro paréntesis, 1 más el porcentaje de lo que es ya mi interés. ¿Cuánto es mi interés? Es 8,92%. Entonces voy a poner aquí 8,92%, ¿no? Entonces, dividido entre días del año. Entonces, ¿cuántos días del año? Siempre nosotros trabajamos por el método comercial, ya que es 360 días del año, ¿no? Cierro paréntesis y me dice elevar a la n, que es el periodo de cuántos días yo me he retrasado del pago. Entonces, si es del 13 al 17, entonces empezamos ya a contar del 13 al 17 cuántos días me restan. Entonces son 4 días, ¿correcto? 4. Menos el tributo actualizado, dice. Entonces, como mi actualización ha salido menor y es 0, entonces pongo nomás lo que es 594. Entonces hago lo que es ya esta operación para que me salga mi interés, ¿ya? Que es igual a ¿cuánto? Están haciendo sus calculadoritas. A ver, voy a sacar. Voy a poner 594 por, abro paréntesis, ¿ya? Abro paréntesis, 1 más, ¿ya? 8,92% dividido, ¿ya? Entre 360 días, ¿ya? Cierro paréntesis, la elevo a la 4,
ya, menos, ya, lo que es el tributo emitido, que es 594. Entonces me va a salir, ya, ¿cuánto les sale a ustedes? A mí me sale 0,59. Entonces me sale 0,59. Entonces, como es 0,59, ya, yo lo voy a redondear a 1. A 1 boliviano. Entonces me voy a lo que es mi formulario. No mi formulario, y aquí voy a poner 1 boliviano. 1. Listo. ¿No? Aquí dice multa por incumplimiento a deber formal del IDF, ya, por prestación fuera de plazo. Entonces por fuera de plazo, de igual forma, me voy aquí, voy a empezar a poner lo que es ya multa, ya, por incumplimiento. Incumplimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a decir lo siguiente, ¿ya? Pues como nosotros hemos visto en nuestro texto, ¿ya? La multa por incumplimiento, por ejemplo, a deberes formales, ¿ya? Es para persona natural o una empresa unipersonal, ¿ya? Es 50, ¿ya? UFBs, ¿no? Y para personas, por ejemplo, jurídicas, ¿ya? Es 100 UFBs. Entonces, automáticamente, ¿cuál corresponde? ¿50 o 100? A este caso. 50 es unipersonal. Correcto, bien. Entonces es una sola persona. Entonces 50. Entonces voy a empezar a decir lo siguiente. Las UFBs de lo que es la multa, ¿ya? Vamos a poner UFBs, ¿ya? Lo que es la multa es 50, ¿no? Entonces voy a multiplicarlas, ¿ya? Por el día, por las UFBs del día que está pagando. Entonces es el 17 que está pagando el contribuyente. Entonces voy a poner 1.90.493. Entonces aquí voy a poner 1,90, ¿ya? 493. Entonces me va a dar lugar a una multa de ¿cuánto? De 95, ¿no? ¿Le sale así? ¿Ya? Esta sería mi multa, correcto, ¿no? Mi multa. Entonces me voy a mi formulario, ¿no? Me voy a mi formulario, ¿ya? Y me dice, aquí está, multa por incumplimiento, entonces aquí voy a poner 95. 95, ¿no? Multa por IDF, dice, ya, por ya incremento al impuesto determinado, dice, de la declaración jurada, rectificadora, ya, y por fuera de plazo no tengo, que es 0, ya. Total de la deuda tributaria, dice, ya, entonces vamos a ir sumando, ¿no? Ya, el código 924 más el código 925 más el código 938 más el código 954, ¿ya? Más el código 967. Entonces, ¿cuánto se hace lo que es mi total de la deuda tributaria? 690. Ya, 690. Bien. Entonces, ya ahí ya hemos terminado lo que es ya nuestro rubro número 4. Ahora, en el rubro número 5 dice saldo definitivo, dice, ¿no? Saldo definitivo del IUE a compensar, dice, ¿no? El código 664 menos el código 909. Entonces vamos a ir viendo, revisando lo que es ya el código 664, ¿ya? Que es 0, ¿ya? Menos el 909, dice. 909, que es 594. Me sale signo negativo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces me va a dar lugar a 0. Bien. Saldo definitivo de pagos a cuentas a favor del contribuyente para el siguiente periodo. No tengo un saldo definitivo, entonces voy a poner 0.
Saldo definitivo a favor del fisco, código 996. ¿Ya? Código 996 o, dice, el código 955 menos el 643. Entonces, ¿qué voy a hacer? El 955 menos el 643. Entonces voy a ir buscando. El 643 es 0. Entonces, 690 menos, ¿ya? 0. Entonces me va a dar lugar a igual 690. Bien. En el rubro número 6 dice importe de pago. Dice pago en valores sujeto a verificación y confirmación del SIN. Si no, es esto quería explicarse ayer. Este pago en valores, ¿ya? Si es que no puedes pagar en efectivo, si es que no puedes pagar lo que es ya por, por, por cuenta bancaria, digamos, si no tienes, por ejemplo, recursos, puedes pagar, por ejemplo, en valores, puede ser, por ejemplo, en activos, pero eso cuando pagas, por ejemplo, en valores, en activos, ya empiezas, por ejemplo, a dar lugar un inventario a que empiece a dar y verificar lo que es impuestos nacionales de lo que es ya la confirmación del SIN. Bien, entonces en ese sentido. Pero esto no tenemos, ya, y estamos pagando ya en efectivo. Pago en efectivo, dice, ya, entonces voy a pagar 690, ¿no? 690. Entonces, en ese sentido. Ahora, en el rubro número 8, datos del pago ya en Sigma. Entonces, son, por ejemplo, los datos que vos pones dentro de lo que es ya el pago ya de cuenta o transferencias bancarias, ¿no? Entonces, en ese sentido. Bien, una vez realizado esto, lo firmas, ¿ya? Y pones, por ejemplo, la aclaración de la firma y tu carnet de identidad. Y aquí viene lo que es el sello, ¿ya? Y el referéndum, ¿ya? Por la máquina de lo que es la entidad financiera y su sello. Entonces, en ese sentido, pues puedes pagar, ¿no? Entonces, para eso. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Igualitos del anterior, del 200. Solamente que en el 200, ¿ya? Nosotros hemos empezado a determinar, ¿ya? Lo que son, ¿ya? Las facturas de compra que teníamos de gasolina y que hemos deducido esos 30%, ¿no? Del 100% que estaba en nuestro, ¿no? Esto es por ley. Entonces, en ese sentido, porque son exentos al 30%. Entonces, en ese sentido. Bien, ¿alguna pregunta, duda? Nada. Bien, correcto. Perfecto, dirigir. Bien, vayámonos a lo que es el tema número 7, que son retenciones fiscales ya, del IUE y del IT. ¿Ya? En este tema vamos a hablar sobre las retenciones del IUE y del IT y cómo se contabilizan, ¿no? Las retenciones, por ejemplo, del IUE son pagos que se hacen solo por compras os digo, sin factura. Solo las retenciones se hacen por las compras sin factura. Se hacen retenciones del IUE y del IT, ¿ya? Para que estas compras puedan figurar como gastos en el estado de resultados finales de cada empresa, haciéndolas susceptibles de restar o deducir de las ventas para determinar la utilidad final. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a registrar lo que es el IUE y el IT, ¿no? Se aplica ya porcentajes distintos, ¿ya? Si es que se compra de bienes o servicios. Como veremos, por ejemplo, más adelante, ¿no? O sea, son distintos de bienes y servicios, ¿ya? ¿Cuál es la normativa legal, o sea, la normativa sustentatoria para poder tener estas retenciones, que se tiene que hacer sí o sí? ¿Ya? La normativa legal es el artículo 3, ¿ya? Del Decreto Supremo 24051. En su último párrafo dice, en su último párrafo, ¿no? También del Decreto Supremo 27,
ya 337 del 31 de enero del 2004, ya en su numeral 19 de la resolución administrativa ya 41, ¿no? Entonces del 13 de agosto de 1999. Entonces esto es ya lo que se empieza ya a normar dentro de lo que es. Y el último párrafo del artículo 3 del decreto supremo 24051 establece lo siguiente. Las personas, atiendan, las personas jurídicas, públicas o privadas, jurídicas nada más, atiendan esto. Las personas jurídicas, públicas o privadas y las instituciones y organismos del Estado que acrediten o efectúen pagos a sujetos definidos, dice, en el inciso C, ya, precedente ya a las sucesiones indebidas de personas naturales gravadas por este impuesto, ya, por concepto, ya, de las fuentes de rentas definidas en el artículo 4 del presente reglamento y no estén respaldadas por las facturas o notas fiscales o documentos equivalentes correspondientes, deberán retener sin lugar a deducción alguna, en el caso de las prestaciones de servicios, el 25% del 50% del importe total pagado, ¿ya? Y en el caso de las ventas de bienes, ¿ya? El 25% del 20% del importe total pagado, ¿no? Porcentaje este último que se presume ya es la utilidad obtenida por el vendedor del bien. Entonces, este porcentaje que están deduciendo, están presumiendo los de impuestos nacionales. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Es el 25% de lo que es ya el 50%. Entonces digo, ¿ya? 25 por el 50%, o el 50 por 25%, a ver cuánto sale. Hagan a ver. ¿Mm? 12.5. Ah, correcto. Entonces, por concepto del IUE, atiendan, del impuesto ya sobre las utilidades de las empresas, ya es el 12,5% del IUE, ¿no? Pero también del IT, pero el IT es inamovible, que es el 3% de servicios. Ahora de bienes, ¿no? De bienes, ¿ya? Si aquí estamos diciendo el 25% del 20% presumible, si se está presumiendo de la utilidad obtenida, entonces voy a decir 20 por el 25%. ¿Cuánto sería? Sería 5. 5, o sea, el 5% del IUE, ¿me entiende? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a determinar, ¿ya? Eso es lo que empieza a decir lo que es ya este artículo 3 del Decreto Supremo 24051, ¿ya? Los montos ya retenidos deben ser ya emposados al mes siguiente de efectuada de la retención en función del último dígito de su NIT, ¿ya? Esto está dentro de lo que es la resolución administrativa 41, en su numeral 19, inciso A, ratifica estos conceptos, ¿no? En los siguientes términos. Esta resolución administrativa dice lo mismo, o sea, va a decir lo mismo que esto, pero en otras palabras. Miren, ¿ya? Cuando se acrediten o efectúen pagos por las prestaciones de servicios o personas naturales que ejerzan profesiones liberales u oficios, ya en forma independiente, se deberán retener en lugar ya a deducción alguna la tasa del 25% del impuesto a las utilidades, presumiendo su utilidad del 50% del ingreso bruto, es decir, se deberá ya retener el 12,5%, lo que nos ha salido ya en esto lo que dispone ya en su artículo 3 del Decreto Supremo
4,051. ¿Ya? Entonces aquí dice también el 25% del 50%, ¿no? Y la alícuota del impuesto de las transacciones el 3%. O sea, la retención, por ejemplo, por servicios, por los servicios, la retención fiscal de servicios, va a ser el total de 12,5% más el 3%, que se hace 15,5% sobre el importe del total pagado. Esa va a ser la retención si fuese que nosotros estemos comprando servicios, o sea, prestaciones, ¿no? Tratándose de la compra de bienes. Ahora vamos a ver, hace rato hemos visto de servicios. Ahora vamos a ver lo que es de las compras de bienes, ¿no? A los mencionados sujetos pasivos, o sea, a los contribuyentes, deberán retenerse la tasa del 25% del impuesto a las utilidades, presumiendo una utilidad del 20% del ingreso bruto, es decir, se deberá retener el 5%, eso es lo que nos ha salido, ¿no? 25 del 20%, más el 3% del impuesto a las transacciones. Se dan cuenta que el impuesto a las transacciones es inamovible, o sea, no se rebaja, ni se aumenta, no se compensa nada. Entonces, este impuesto sigue 3%, o sea, sobre el importe de total pagado. Entonces, la retención fiscal que se debe hacer tanto del IUE y del IT, sumados los dos, para bienes, cuando nosotros compramos bienes, va a ser el 8%. 5% del IUE y 3% del impuesto a las transacciones, que son diferentes. De servicios, el total es el 15,5% y de bienes sería el 8%, ¿no es cierto? Bien. Resumen, ya de lo expresado, por ejemplo, en las citadas normas es la siguiente respuesta. ¿Quiénes hacen las retenciones del IUE y del IT? ¿Entienden? ¿No? Las personas jurídicas, públicas, privadas y las instituciones y organismos del Estado, ¿no? Las empresas unipersonales también son agentes de retención. Entonces retienen eso, ¿no? Ejemplos: las sociedades comerciales civiles como sociedades de responsabilidad. Ya les he nombrado lo que dice, ya lo que es ya las sociedades, que indica y emana disposiciones, lo que es el Código de Comercio. Son 6 tipos de sociedades que hay. Las ONG, los colegios profesionales, colegio de auditores, colegio de contadores, colegio, por ejemplo, de abogados, colegio de médicos, el colegio de arquitectos, cualquier colegio, ¿no? Profesionales. Las universidades, asociaciones, ¿ya? Copropietarios, ministerios, empresas públicas, ¿ya? Fuerzas Armadas, Policía Nacional, hacen retenciones, ¿no? Ahora, ¿quiénes no retienen? Las personas naturales. No pueden retener. ¿Ya? No pueden hacer la retención, ya más que pueden retener lo que son las empresas jurídicas y puede ser lo que son las empresas unipersonales. ¿A quiénes se retiene? A las personas naturales que ejerzan profesiones liberales cuando es de servicio, liberales u oficio, en forma independiente y que no emitan la correspondiente factura, nota fiscal o un documento equivalente, ¿no? ¿A quién no se retiene? A las empresas de tipo y en general a todas empresas que tengan la obligación de extender facturas, ¿ya? Y en ese caso las empresas tienen obligatoriamente que extender facturas. Entonces, o sea, las empresas sí o sí tienen que retener, o sea, tienen que tener factura y tienen no esperar a que o sea, la persona que está comprando pida factura. Ellos tienen que extender sí o sí, ¿no? Ahora, ¿cuándo se retiene? Al momento de la acreditación o pago por la compra del servicio o bien. Entonces, si no te está, que se llama, si no te está extendiendo factura, entonces se le tiene que retener.
¿Cuándo se paga la retención? Al mes siguiente de efectuada la misma en función al último dígito del NIF. Ya sabemos eso. Presentar, por ejemplo, y pagar lo que es la retención. ¿Ya? Si vos has retenido, tienes que pagar lo que tienes que depositar a impuestos nacionales, pero llenando el formulario de lo que es ya el 410, ¿ya? O también lo que es ya el 570, que es del IUE, ¿no? Y el 410 de lo que es el IT. Entonces son dos formularios que nosotros tenemos. Bien. ¿Alguna pregunta, duda? Licenciado, una duda. La pregunta cuando dice quiénes lo retienen, las personas naturales, indica. El siguiente, ¿a quiénes se retiene? Cuando menciona a personas naturales que ejercen profesiones liberales, se está refiriendo a personas que ejercen profesiones, como decir, por ejemplo, con mano de obras, obreros o maestros, contramaestros. No. ¿A quiénes se detiene? Dice, a las personas naturales que ejerzan profesiones liberales son los profesionales de oficios, ¿ya? A los que tienden, por ejemplo, a tener los contratistas, por ejemplo. Las personas, por ejemplo, los carpinteros, por ejemplo. Los electricistas, digamos. Yo no puedo retenerle a lo que es ya un albañil, ¿me entiendes? Pero sí le puedo retener a lo que es ya un contratista, ¿no? Porque ella está haciendo una construcción. O si no, las empresas constructoras, que ya son empresas, pero ¿no? En forma independiente. ¿A quienes no se retienen? Dice. A las empresas de todo tipo en general, a toda persona que tenga obligación en extender facturas. Si te está extendiendo facturas, no puedes retener. Si no te da facturas, tienes que retener. Ahora, esas empresas que están formalmente, ya está, que son de comercio formal, ya, o los profesionales, ya, entonces automáticamente si no te extienden, vos le dices, voy a retenerle lo que es ya la retención fiscal, saben, porque saben lo que es la ley, ¿me entiendes? Ahora, si vos, por ejemplo, estás a un albañil, le dices, te voy a retener, te dicen, no, a mí me paga lo que tengo que tener. Es así. Entonces, si a una empresa no te da, vas a una librería, no te da lo que es factura, y entonces le dices voy a retener, te retiene. ¿Por qué? Si no te acepta la retención, pues puedes, por ejemplo, denunciarle. Porque a ti va a venir la fiscalización. ¿Por qué usted ha comprado y está sin factura? Porque esta es una empresa, ¿no? Entonces usted tenía que hacerle la retención. Entonces ahí está la fiscalización. Entonces en ese sentido se va dando lugar estas dos preguntas que son interesantes. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda? Sí, Lice, en esto, ¿cómo sería en el caso cuando hay refrigerios en una empresa y compran salteñas o pan, digamos? Pues compran pan para tomar té Ya, y ahí no se hace ninguna retención, o sea, obviamente no nos dan facturas, claro. ¿cómo En ese se caso, por recibe? ejemplo, O son cómo se gastos recibe. generales o, por ejemplo, son refrigerios ya en lo que es la contabilidad, ya, porque son gastos menores. Si vos, por ejemplo, vas a comprar pan, ya, el pan 5 bolivianos, pero es una tienda de barrio, no puedes pedir factura ni recibo. Entonces, eso Sí, estás haciendo, exactamente. Y si se hace correcto. esa compra en forma diaria, ya Claro, o sea, luego 5 días diariamente se puedes, aumentaron puedes, 6. puedes, por ejemplo, pagar, por ejemplo, diariamente, ya 5 bolivianos que es el de tienda. Puedes hacerlo, registrarlo. Porque impuestos nacionales no te dice, por ejemplo, de lo que es, usted por qué no ha retenido a la tienda, porque saben que la tienda está fuera, por ejemplo, de lo que son los regímenes de impuestos internos, Exactamente. ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, está fuera, por ejemplo, de lo que es la normativa. Entonces, para ello,
es necesario. Pero si es que ustedes están pagando 2.000, 1.500, entonces en ese caso, ¿ya? ¿Y dónde? ¿A quién estás pagando? Estás pagando, por ejemplo, a una empresa que tiene que tener forzosamente su factura y la estás reteniendo. Entonces, en ese sentido, empieza a fiscalizar, por eso se llama fiscalización, ¿no? Está lo que es impuestos nacionales, porque te fiscaliza lo que son, lo que es la parte contable que tú haces dentro de lo que es, y te puede hacer incluso auditoría, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido. Y obviamente sería el mismo caso cuando van, a veces se hace trabajos extra, digamos, y van a almorzar Ujú. solamente a la esquina, las pensiones que no tienen factura, nada de eso. Claro, Y a veces son lógico. montos más elevados, Sí, pero se maneja de la misma forma. sí, correcto. Ahora, atiendan, estas detenciones, ¿ya? Y les explico, y va a ser, por ejemplo, lo que es su práctica esto, ¿ya? Hay personas, ya, o sea, hay profesionales, hay empresas, ya, de servicios, en el cual, ya, en el cual se puede retener, por ejemplo, a un médico, digamos. Médico le dices, por favor me da, vas a hacer una consulta o algo, ya, te está cobrando 250, 300, entonces automáticamente tiene que darte, extenderte factura. No te extiende factura, entonces vos le dices, mire doctor, yo soy una empresa y usted tiene que, porque yo, persona natural, no puedo retener. Tengo que ser empresa para poder retener. A esos me voy, ¿me entienden? ¿No? Entonces, si yo soy empresa, mire doctor, yo le voy a retener. Entonces me dirá, bueno, muy bien, reténgame, porque no tengo factura, va a disculpar, porque él sabe de lo que es la normativa. Mientras, por ejemplo, hay servicios, por eso estamos hablando de servicios, mientras hay servicios que no te aceptan. Por ejemplo, los servicios de, a ver, de transporte urbano, digamos, este ejemplo, que en el caso práctico está ahí también. De transporte urbano, por ejemplo, ¿ya? Porque te lo hagas, por ejemplo, un traslado de mercadería. ¿Cuánto te cobra? 500 bolivianos, 400 bolivianos. Le dices, bueno, usted me va a extender factura. No, nosotros no tenemos factura, porque ellos no tienen factura. Entonces le voy a retener las retenciones, no me va a dar factura. No, usted no me puede retener, porque yo no estoy dentro de lo que es ese régimen. Entonces no me acepta, ¿ya? Y automáticamente la empresa asume la responsabilidad de pagar eso. Atiendan eso. La empresa asume la responsabilidad de pagar las retenciones fiscales. Y eso vamos a ver. Cuando acepta, ¿ya? El vendedor, ¿ya? Y cuando no acepta el vendedor, tanto en servicios como en bienes. Lo vamos a hacer. ¿Ya? Bien. Si tienen alguna otra duda, tal vez. Ahora, miren, un ejemplo, digamos, ¿no? Al médico, por ejemplo, son 200 bolivianos, 250, pero no, le tengo que retener, ¿no? Entonces, ¿qué le digo? Le voy a retener. Entonces, saco, por ejemplo, como son servicios, entonces saco el 15,5%. Se me hace 50 pesos, digamos. Entonces, yo ya no le voy a pagar 250 lo que me está cobrando. Le voy a retener los 50 que me ha salido del 15,5%. Entonces, solamente le voy a pagar 200. Y eso, esos 50 va a ir la retención fiscal. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Bien. Lo primero, ya, si tienen alguna duda, pregunten. Cuando acepta la retención y cuando no acepta la retención, vamos a empezar a trabajar. Esto es sumamente importante que sepan. Y esto está normado, ¿no? Está normado. Entonces, en ese sentido, bien, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Si tienen alguna duda, pregunta, por favor. Hola, hola, hola. Un poquito más fuerte, por favor. Un poquito más fuerte.
Un poquito más fuerte, por favor. Lejos te Hola, escucho. hola. Ahora sí, ahora sí. Ya, por ejemplo, en mi caso, yo soy, trabajo como consultor en línea. El Ya, mismo caso que decía, yo presto servicio, pero a mí me retienen el 15,5%. Y por ejemplo, en la entrevista me dijeron que el sueldo era 3.500. ya. Entonces, el total ganado me dijeron que con 3.000. Entonces, ya en ese caso yo acepté, digamos, ¿no? Puede ser un ejemplo Claro. que ellos dicen, ¿no? Al Pero, momento de. pero tú lo que tienes que hacer es, si a vos te han dicho vas a ganar 3.000, digamos, ¿no? Vas a ganar 3.000, ¿no? Y vos no tienes factura, vos eres consultora en línea. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Si vos estás prestando los servicios, entonces ellos tienen que retenerte, lo que es, vos estás aceptando la retención. Ellos no pueden decirte, vos 3.000, pero como no tienes factura, te vamos a pagar 2.500. Vos tienes que sacar esa retención. ¿Me entiendes? ¿No? Y esto te voy a demostrar ahorita cómo tienes que hacer. ¿Ya? Vamos a hacer tanto en lo que es la práctica, tanto de servicios como de bienes. Pero también vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer uno. ¿Ya? Uno cuando ya el comprador acepta la retención, perdón, el vendedor acepta la retención y cuando el vendedor no acepta la retención. En los dos casos, tanto de servicios como de bienes para una empresa. Entonces, en ese sentido. Bien. Si tienen alguna otra duda, pregunta. Licenciado, en el caso de servicios, si se contrata, por decir, como decía, un médico y le hacemos la retención, nosotros como empresa solo le emitimos el recibo con menos la retención o cómo la persona, o qué tiene que ser la persona a la que Nosotros le tenemos que vamos. registrar contablemente. Ah, ya, pero si digamos a mí me retienen eso, yo como sé que ellos van a declarar o que así nomás yo me quedo como es, me retienen ese porcentaje y ya con un recibo. Claro, o sea, claro, eso es, ¿no? Entonces, esa es la retención, ¿no? O sea, no sé si te estoy entendiendo la pregunta que me haces, ¿no? No es muy clarita, ¿ya? A ver, es como si cuando yo voy a comprar algo, no me extienden factura, entonces me están pidiendo, o sea, me están vendiendo en 500. Entonces yo le digo, te voy a retener, y ya me dice. Entonces me retiene. Les detengo, ya no le pago 500, le pago, o sea, 450, y esos 50 ya, bolivianos no me lo embolsillo ni me lo gasto, porque esos 50 es de impuestos nacionales. No es para mí. Entonces yo tengo que registrar en el libro contable. ¿No? Tengo que registrar en el libro contable. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, en ese sentido, a ver, vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos, les voy a enseñar a registrar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Aquí, los servicios, primeramente, ¿no? Los servicios hemos dicho del IUE, que es el 12,5%, y el IT es 3%. Sumados estos dos, la retención, el total de la retención fiscal es de 15,5%, ¿no? Ahora, de bienes, ¿no? El de bienes, ¿ya? Es del IUE el 5%, hemos dicho, y el IT es inamovible, que es el 3%. El total de la retención fiscal de bienes es el 8%. Miren la diferencia, ¿no? Entonces, en ese sentido. ¿Por qué la diferencia, ustedes me dirán? ¿Por qué es la diferencia, licenciado, del IUE 12,5% sobre servicios, que tienen que pagar más, ¿no? Y lo que son de bienes es que tienen que pagar menos. Entonces, ¿qué es lo que es la diferencia? ¿Por qué? Porque lo que son de servicios no están trabajando, por ejemplo, con lo que son mercaderías, que vos empiezas, por ejemplo, a dar utilidad. Ellos dan los bienes cuando nosotros estamos, o sea, cuando vos vendes, ¿ya? O sea, compras, por ejemplo, un artículo en 1.000,
no lo vas a volver a revender en otros 1000, en los mismos 1000. Tienes que ganar, tienes que tener utilidades. Estás haciendo esa transacción. Pero esa transacción estás haciendo ¿por qué? Entonces, a lo que es a fin de año, vos el IUE no pagas, ya vos vas a pagar el 25% en efectivo de lo que son tus utilidades, de lo que has hecho todo el año. ¿Correcto? Esas son las empresas que trabajan con bienes. Pero los de servicios es diferente. El IUE a fin de año yo voy a pagar ¿cuánto? El 12,5%, el 12,5%, ¿ya? De lo que es en efectivo. Y el otro 12,5%, ¿ya? Que sumados los dos es el 25% del IUE, pero lo que son de servicios pagan el 12,5% en efectivo, ¿ya? Y el otro 12,5% voy a compensar con facturas de todo el año. Que a mí, por ejemplo, como abogado no me aceptan lo que es de farmacias, restaurante, pero eso, lo que es de farmacias, restaurante, se acumula para fin de año. Voy a compensar con eso. ¿Me entienden? ¿Ya? En ese sentido. ¿Correcto? Bien. Adelante, si quieren alguna otra pregunta. ¿Nada más de preguntas? Bien. Esa es la Por el diferencia. momento no, con la práctica recién, dice. Ya. Ese es, por ejemplo, sí, ¿no? Esa es la diferencia entre lo que es servicio y bienes. ¿Por qué? Porque los bienes ya te traen, por ejemplo, utilidades. Mientras, por ejemplo, de servicios, yo presto mis servicios, me pagan y me pagan eso nomás. Yo de eso no saco utilidades, nada. Eso es mi paga, nada más. Mientras cuando es de bienes, yo compro en 1000 y yo le puedo poner la utilidad que yo quiera. Porque aquí en Bolivia no está normatizado. No te dicen, vos eres ya una empresa industrial y vos tienes que ganar el 30% nomás. No, aquí no hay esa norma, aquí en nuestro territorio nacional. Yo puedo tener mi empresa, ya es industrial, que es de pantalones, digamos, de jeans, ya. Yo puedo tener y puedo ganar el 50, 100, 200, 500%. Puedo ganar. Y el Estado no me dice nada. ¿Me entienden? ¿No? Entonces no está normatizado ya el servicio. Es por eso que el IUS rebaja aquí. ¿Por qué? Porque ellos pagan el 25% en efectivo, tienen que pagar de sus utilidades. Mientras ellos pagan de sus ingresos, ¿ya? El 12,5% en efectivo y el otro 12,5% en lo que es, ¿ya? ¿Qué? En facturas, empiezan a compensar. Bien. Caso práctico, la declaración jurada de los formularios 570 del IUE 410 de lo que es el IT. Caso práctico, dice 10 de enero del 2020, la empresa contrata los servicios eventuales de un abogado por bolivianos 2.400 y por este servicio no emite factura por no estar empadronado en impuestos nacionales, pero el profesional acepta la retención del 15,5%. ¿No? El pago se realiza ya en efectivo. Este primero vamos a hacer. Bien, vayámonos a hacer el primero, ¿no? Entonces vamos a hacer ya lo que es cálculo auxiliar. Aquí vamos a poner ya el cálculo ya auxiliar. Biencito os voy a enseñar ya lo que es ya de servicios. Ya, esto es cuando acepta la retención. ¿No? Cuando acepta la retención. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Esto es de servicios, ¿ya? El 1, vamos a hacer, ¿ya? El 1. Aquí nos dice, ¿ya? Que el señor, ¿ya? Aquí, ¿ya? El abogado nos está cobrando 2.400, pero por este servicio no se está facturando, pero él está aceptando la retención. ¿Por qué? Porque sabe la normativa. Entonces 15,5%. Entonces vamos a hacer lo siguiente aquí. ¿Ya? Vamos a decir primeramente, atienda. ¿Ya? Primero voy a poner ya
que es ya de 2400, ¿no? Ya, de 2400. ¿Ya? Entonces, primero voy a poner aquí el monto, 2400, ¿ya? Estos 2400, ¿ya? Por el, primero del IUE voy a poner, por el 12,5%, ¿ya? De lo que es del IUE, que es igual, ¿ya? ¿A cuánto? Que es igual a cuánto. Voy a decir, ¿cuánto es? 300. Ya, 300. Entonces voy a poner aquí 300, ¿no? De igual forma, voy a agarrar estos 2400, ¿ya? Por el, ¿ya? 3%, ¿ya? Que es del IT, que es del impuesto a las transacciones, que sería igual a cuánto? 72. 72, correcto. Bien, ¿no? Entonces, vamos a empezar a totalizar, ¿ya? Total, voy a poner, ¿ya? Total, ¿ya? Y empiezo yo a totalizar, que es igual a cuánto, ¿ya? A 372. Listo, ¿no? 372, que esto sería la retención, ¿no? La retención fiscal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Si yo tenía que pagarle 2400 al abogado, ¿ya? Entonces, si yo le estoy reteniendo, entonces le voy a pagar menos. Entonces, menos lo que es la retención total, que es de 372. Entonces, ¿cuánto nomás tengo que pagarle al abogado? 2028. 2028, correcto. Bien, eso es lo que se debe pagar, ¿ya? Y salir de caja, porque eso yo soy empresa, porque si yo soy persona natural, no puedo hacer la retención, tengo que hacer empresa para poder retener. Entonces, esto va a salir de caja, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, ¿cómo yo voy a empezar ya a registrar esto? Lo primero que voy a poner es ya, a ver, um, servicios, o sea, honorarios profesionales, vamos a poner como cuenta, ¿ya? Honorarios, ¿ya? Profesionales, honorarios profesionales, ¿ya? Y esto va a ir en el debe, ¿ya? En un ladito vamos a hacerlo, ¿ya? Esto en el debe va a ir 2400. Miren cómo estoy haciendo, 2400, ¿no? Ahora, aparte esto en el debe va a ir, ¿ya? Y esto va a ir contra, voy a poner caja, ¿ya? Si estoy pagando en efectivo, caja moneda nacional. Caja moneda nacional. Y esto va a ir ya en el haber, ¿no? El debe es todo lo que entra, el haber es todo lo que sale, ¿ya? En caja va a ir cuánto yo le estoy pagando. Ah, le estoy pagando, ¿ya? De caja está saliendo 2028 nada más. Menos la retención, ¿no? 2028. ¿Ya? 2028. Entonces, contra, también digo aquí, ¿ya? Pueden hacerlo de una sola forma o pueden hacerlo, pero otros hacen de la siguiente forma, ¿no? Retención, van a poner retención, ¿ya? ¿Ya? Del IUE por pagar, ¿no? Retención del IUE por pagar, que es el 12,5%, ¿no? Que aquí, en lo que es ya el ya en el haber, voy a poner lo que es 300. También voy a hacer lo que es la retención, ya del IT, del impuesto a las transacciones, por pagar, porque esto es ya devengado, ¿no? Es una transacción de devengamiento. Entonces, esto es ya 3%, ¿ya? Que aquí ya voy a poner de la siguiente forma, ¿no? Que es ya 72. Listo, ¿no? Y si hago yo lo que son mis sumas iguales, ¿ya? En mi debe voy a bajar 2400, ¿no? Y en mi haber, si sumo esto, va a salir 2400. Ahí está mi partida doble. Dos operaciones distintas, pero con un mismo resultado.
¿no? Así se empieza, por ejemplo, a lo que es ya la retención fiscal. ¿Ya? Esto es su asiento, esta es la transacción que nosotros hemos hecho. Pero primero hemos hecho el cálculo auxiliar de lo que nos ha aceptado y lo que tenemos que pagar. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, estos 372 no es para la empresa, para su bolsillo. Estos 372 tengo que ponerlo en lo que es mi ya formulario de lo que es ya el IT y el 570 que es del IUE. Entonces, en ese sentido, estamos viendo esto, ¿no? Estamos viendo esto, ¿ya? Ahora, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Esto ya es del primero. Caso práctico de bienes, dice, ¿ya? De bienes. El 12 de enero del 2020 se compra material de escritorio por bolivianos 530, ¿ya? De la librería papelera. Dicha librería no emite la factura, pero acepta también la retención y se realiza la retención de ley. Está aceptando la retención. Entonces lo mismo hago. Lo mismo. Entonces vamos a poner lo que son de bienes, pero vamos a poner de bienes, pero cuando acepta la retención, ¿no? Cuando acepta la retención. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Si me está cobrando lo que es, a ver, esperen, ¿ya? Lo que es 530, pero no me está facturando, pero está aceptando la retención, entonces voy a poner igualmente 530, ¿ya? Voy a poner lo que es ya el IUE para bienes es el 5%, ¿no? Que es del IUE, ¿no? Entonces voy a decir que es igual a ¿cuánto? 26,5. 26,50, ¿no? 26,50. Listo, ¿no? Ahora igual, voy a agarrar 530, ¿ya? Voy a decir, el 3% que es del IT, ¿no? Igualito estamos haciendo. Pero está variando el porcentaje aquí del IUE. Mientras, por ejemplo, en de servicios es el 12,5%, pero aquí el de bienes es el 5%. Entonces, ¿cuánto sería el 3%? Quince punto 15,90. 15,90. Listo. ¿No? Entonces voy a empezar a total. Total, voy a decir, ¿ya? Que aquí es igual a ¿cuánto? 42,40. Correcto. Que esta va a ser la retención. Listo. Y hacen igualito su... Pero aquí si estamos hablando de lo que es ya que material de escritorio, dice, ¿no? Ah, sí. ¿Ya? En vez de poner honorarios profesionales, ¿ya? Aquí, en vez de poner honorarios profesionales, van a poner material de escritorio 530. Caja Moneda Nacional, ¿ya? Ahora, ¿cuánto tengo que pagarle en sí? Entonces, si tenía que pagarle 530, ¿ya? Voy a restar la retención del total, que es menos, voy a decir, menos 42,40. ¿No? 40. Entonces, ¿qué es igual? ¿Cuánto tengo que pagarle? ¿Mm? 487,60. Ya, 487,60. Listo. Eso es lo que tengo que pagar. Nada más. Entonces aquí van a poner material de escritorio 530. Caja Moneda Nacional 400, ya, 487,60. Retenciones IUE 5%, 26,50. Retenciones IT por pagar 3%, 15,90. Suman, tiene que salirles igual el resultado, tanto en el debe como en el haber. Entonces, en ese sentido. Bien.
Bien, pueden sacarse fotitos, si gustan, porque no deben estar copiando ustedes. Mm, las grabaciones me va a servir porque yo cuando quiera voy a agarrar. Pero mañana lo voy a ver. Mañana van a ver, mañana estoy cansadita o cansadito, mañana lo voy a ver, pasado lo voy a ver y nunca más lo ven. Es por eso que no me gusta a mí dar grabaciones, porque ustedes se perjudican. El estudio es ingrato, jóvenes. Bien, entonces en ese sentido, ya vamos a dar lugar a eso. Bien, ya. Entonces, en ese sentido, ¿no? Vamos a ir. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo ustedes, jóvenes. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar aquí.